¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco la invitación que me hace el diplomado en pastoral urbana, directamente el padre Benjamín, para estar aquí el día de hoy con ustedes. A mí me pidieron que trabajara la temática que le denominamos los lenguajes juveniles en los espacios urbanos, rostros y voces de las adscripciones identitarias. Soy Alfredo Nateras Domínguez, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, y mi formación es desde la antropología y la sociología fundamentalmente. Entonces, lo primero que me gustaría asentar es que mi mirada o mi acercamiento tiene que ver mucho desde mi formación como psicosociólogo. Soy más sociólogo que psicólogo. Esto quiere decir que a mí me interesa mucho trabajar los agrupamientos o los colectivos, en este caso lo que podríamos denominar las culturas y las identidades juveniles. La otra beta de mi formación es la antropología, de tal suerte que entonces voy a enfatizar el aspecto más cultural de estos agrupamientos o de estas adscripciones identitarias. Quizá el ejercicio que ustedes tendrían que hacer es ver qué tanto lo que yo voy describiendo, lo que yo voy diciendo, se acerca y se parece a sus propios jóvenes en relación a los espacios donde probablemente van a ejercer o están ejerciendo la pastoral urbana. Lo que ideé para la noche del día de hoy es básicamente trabajar tres grandes ideas, tres grandes ejes. El primero lo denominé los contextos, de cómo estos van marcando la forma en que se va construyendo la condición juvenil contemporánea. El otro eje tiene que ver con algunos referentes teóricos. Son mínimos, sin embargo me parece importante llevarlos a cabo. Y el tercero y último eje le denominé las dimensiones de análisis para ir comprendiendo justamente cómo se van construyendo la condición juvenil en México, y que también lo podríamos reflexionar para América Latina. Me voy a extender entonces a continuación, y tengo entendido que más o menos pararé como a las 8:15, 8:20, para a partir de ahí abrir una discusión utilizando ustedes el chat de la tecnología. Y también les comento que aquí presencialmente en el aula donde estamos transmitiendo, tengo 3-4 gente que me está escuchando, y de tal forma que en algún momento probablemente me pueden hacer alguna pregunta, podamos establecer algún diálogo. Dicho lo cual, entonces me arranco con respecto a el primer eje de discusión, este que le denominé los contextos de la construcción de la condición juvenil contemporánea. Cuando hablamos de contextos, creo que estamos refiriendo a aquellas claves a partir de las cuales nos dan pistas para ir entendiendo y comprendiendo de mejor manera cómo se va haciendo lo juvenil o cómo se van armando las adscripciones y las culturas, identidades juveniles. Regularmente cuando uno habla de los contextos, uno refiere básicamente a lo político, contextos económicos, contextos sociales,
contextos culturales que son marcajes a partir de los cuales quizá nos dan algunos elementos para ir viendo por qué la condición juvenil es y se comporta como se comporta y como es. De ya quizá la pregunta que rápidamente me podrían empezar a hacer es, a ver, ¿cuáles serían para usted esos contextos? Y no solo eso, sino dónde estarían las características o los elementos de los contextos económicos, los contextos políticos, los contextos sociales y los contextos culturales. Los voy a ir como desglosando cada uno de ellos y para ir mostrando justamente cómo se van armando los rostros y las voces de la condición juvenil contemporánea. Entro a los contextos económicos. Creo que no exageraría en decir que una cualidad de lo económico, no solo en México, sino en América Latina, tiene que ver con la precariedad. Es decir, en el lado de nuestros adolescentes y jóvenes, cada vez los vemos más depauperizados, retraducido, cada vez más pobres, con pocos recursos. Yo doy clase en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, aquí en el Distrito Federal. Es una universidad pública. Doy clases a nivel de licenciatura a estudiantes de sociología, antropología, psicología social. Y de lo que me he percatado es justamente que llegan con muy pocos recursos económicos para hacerse el día. A veces nada más llegan con lo que hace para el microbús o el metro, 15, 20 pesos, y volver a regresar con ese dinero. A veces inclusive no tienen para comprarse un sándwich o pagarse una comida en alguna fonda cerca de la universidad. Mucho menos a veces tienen los recursos económicos para comprarse un libro. De ahí mucho esta cultura también de la precariedad a través de que nuestros alumnos cada vez hacen la fotocopia como una estrategia de ahorrarse algún dinero en términos de que los libros están muy caros. Y esta precariedad también se extiende en términos a que tienen poco dinero para la recreación, tienen poco dinero para divertirse y cuando lo hacen en lugares regularmente cerca de las universidades o cerca de las escuelas, en condiciones muy difíciles, en donde algunas fonditas o digámosle como garage de algunas casas se improvisan con todos los riesgos para los chicos como si fueran restaurantes o si fueran bares o incluso salones de baile. No tienen tanto dinero como lo que sí, por ejemplo, los jóvenes de la clase alta que pueden ir a los antros o las discotecas, pueden en ese sentido también comprarse los libros. De tal suerte que estamos hablando de la mayoría de los jóvenes en situaciones de precariedad. Los menos de los jóvenes en México y en América Latina viven en condiciones favorables económicamente. Y creo que los jóvenes que nos interesan o con los que trabajamos desde la investigación, la intervención y o la pastoral urbana, justamente son los jóvenes de esta precariedad. Son los jóvenes de las zonas populares, los jóvenes de los barrios, los jóvenes incluso de las periferias de las ciudades. Esto entonces también va acompañado de otra de las cualidades que hace el marcaje a nivel de lo económico. Esto significa que una gran parte de jóvenes están, hombres como mujeres, en los mecanismos o en los procesos de la exclusión social. Cuando hablamos de exclusión social,
Nos referimos a que cada vez algunos jóvenes tienen más dificultades para ligarse o vincularse a la institución educativa. Otros jóvenes también tienen más dificultad para ligarse a las instituciones que les ofrecen trabajo. Otros jóvenes tienen muchas dificultades para ligarse a las instituciones de procuración de salud, o impensable para una gran parte de ellos que puedan tener acceso a una vivienda. Entonces, digámosle que esta precariedad se traduce en que muchos jóvenes están excluidos y al mismo tiempo cada vez más están desinstitucionalizados, es decir, no tienen el anclaje con estas instituciones que les acabo de comentar. De ahí recordarán una mención que hace algunos años el ahora reelecto rector de la UNAM, el doctor José Narro, en donde se está discutiendo el presupuesto para la educación universitaria. Y para sensibilizar a los legisladores, el doctor Narro utiliza datos de la última encuesta nacional de juventud que data del 2005, en donde toma una cifra de aquellos jóvenes que ni estudian y ni trabajan, que arrojaba la encuesta 7.5 u 8 millones, lo cual lo podemos retraducir que esa cantidad es mucho más amplia. A eso el doctor Narro acuñó este término que ya se hizo de moda en los medios como los famosos ninis. Ni estudian ni trabajan. Pero no solo eso, no es de que ni estudien ni trabajan, sino creo que la situación está más complicada, porque ni tienen chance de ir a los espacios de recreación, ni tampoco a los sistemas de salud, ni tampoco a los sistemas de vivienda. Entonces, esto es a lo que nos referimos como la exclusión social. Y el otro aspecto, en esta, digámosle, panorama que es muy desfavorable, es que para una gran parte de jóvenes, y especialmente para los jóvenes de lo que queda de la clase media de este país, no hay la posibilidad de construir un horizonte de futuro de vida. Es decir, para muchos de ellos el futuro no existe, en tanto que el presente, el aquí y el ahora, un presente marcado por la exclusión social, un presente con la precariedad, se les está diluyendo de las manos. Se les está desbaratando. Entonces, creo que estos serían algunos de los contextos económicos que van marcando determinadas formas de ser joven en nuestra sociedad mexicana y también en lo que tiene que ver las Américas, como ahora le nombran, o la América Latina. El otro contexto me parece muy importante que está dando el rostro y los matices a esta condición juvenil contemporánea es el político. Mucho se ha dicho por las instituciones y lo que denominamos los mundos adultos, que pareciera ser que los jóvenes en su gran mayoría, como si ya no les interesara la política o como que si ya no les interesara la participación a través de las instituciones de los partidos. Me parece que lo que ha cambiado es que no solo del lado de los jóvenes, sino que tiene que ver con del lado de la sociedad como tal. Ya no está la disputa por las grandes ideologías. Es decir, los jóvenes ya no se adscriben por esas ideologías duras, en términos de ideologías a largo plazo, a favor del comunismo o a favor del socialismo como formas posibles de una vida social mejor. A partir de ahí, creo que algo de lo que está abonando para que una gran parte de jóvenes no le interese adscribirse a los partidos políticos o no le interese la política desde el lado más formal,
o la política del lado de la política electoral. Es que ante la mirada de ellos, la política y los políticos son de los más desacreditados, junto con la policía y los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, cuando a los jóvenes se les pregunta quiénes son o cuáles son las instituciones en las que menos confían, hay un empate entre los políticos y las diferentes policías. Si esto es así, entonces, hay un, digámosle, desinterés en ir a votar en los procesos electorales, tanto federales como municipales y o estatales. Y esto se liga en el entendido de que los jóvenes son la población o el sector que menos vota y que menos participa, justamente por el desencanto de los políticos y de las instituciones partidistas, en el vaciamiento de las ideologías duras. Imagínense desde qué lugar o cómo un joven podría votar en su momento a favor de lo que fue el exgobernador de Oaxaca, que fue un gran represor del movimiento social de Atenco, Ulises Ruiz. O cómo algunos jóvenes podrían votar a favor de el exgobernador, el exgober Precioso de Puebla, vinculado con toda la red de pederastia. O cómo los jóvenes pueden votar por uno de los suspirantes a la candidatura presidencial como Enrique Peña Nieto, cuando está muy implicado en el asunto de la inseguridad cuando fue gobernador, en términos de que los niveles de feminicidios en el Estado de México son escandalosos. O cómo votar a favor de un personaje de los más siniestros, o apoyarla políticamente, que tenemos en México, que es casi la primera maestra del país, Elba Ester Gordillo, que es de las mujeres más mafiosas y que controla uno de los sindicatos más potentes de América Latina, y que ahora, conforme el tiempo sucede y pasa, nos damos cuenta que fue la que le operó el fraude electoral a el ciudadano Felipe Calderón. O cómo votar o volverlo a hacer para una parte de jóvenes en donde su primera experiencia de voto fue en las elecciones federales del 2006, cuando una gran parte de ellas se siente traicionado porque considera que hicieron fraude. Esto entonces va acumulando el desencanto, lo cual no quiere decir que los jóvenes no tengan una preocupación por lo político. Quizá aquí lo interesante es que las formas de la participación social y en el ámbito de lo político para una gran parte de los jóvenes ya cambiaron. Ya no se adscriben justamente a esas ideologías que se vaciaron de sentido, ya no les entusiasma afiliarse a algún partido político, ya no les entusiasma en ese sentido estar en los procesos electorales, sino que las nuevas formas tienen que ver ahora con lo que podríamos denominar los nuevos desencantos sociales o las nuevas protestas sociales. Uno de los ejemplos me parece más claros es lo que tiene que ver con el movimiento social a nivel mundial y continental de los indignados, en donde una gran parte de los protagonistas son jóvenes. Recuerden, por ejemplo, los indignados en la plaza en Madrid, en Barcelona, que después se fue extendiendo a otras ciudades de Europa, en París, en Berlín. Justamente jóvenes que no están afiliados a ningún partido político, sin embargo, esa es una nueva forma de participación en lo social, del lado de demandar mejores condiciones de vida o demandar
posibilidades mejores en términos a su condición como jóvenes. Los indignados, por ejemplo, que ahorita están ocupando Nueva York, las calles, ¿no?, de Nueva York, Wall Street, está plagado de jóvenes. En el caso más, digámosle, centroamericano y sudamericano, estas nuevas formas de participación social lo vemos en los jóvenes estudiantes en Santiago de Chile, que están saliendo a las calles indignados y en protesta para demandar calidad educativa y demandar también la gratuidad de la educación y una educación laica. Es lo que están demandando los jóvenes y han tenido una participación muy interesante porque se han ligado con otros movimientos sociales ahí en Santiago de Chile. O, por ejemplo, también los jóvenes indignados, también estudiantes, en Honduras. En Honduras, en Tegucigalpa, los jóvenes también están saliendo a las calles, han tomado algunas escuelas para solicitar y demandar su derecho a la educación y a la calidad. Del lado, por ejemplo, de México, no hace mucho hubo una concentración, creo que fue en Reforma o en el Monumento a la Revolución, que trata también de articularse jóvenes en términos de también reconocerse como indignados y protestar por su situación desfavorable o su situación de exclusión social con otra nueva forma y otra nueva manera de participar. La respuesta del Estado mexicano y de algunos gobiernos estatales ha sido muy torpe y muy miope. Recordar hace poco que más o menos 15, 20 días en Ciudad Juárez, una parte de jóvenes indignados, así se reconocen también como tales, salen a las calles a protestar en términos a la situación de violencia en que ellos están y se les tiene ahí en Juárez. La policía los reprimió, los golpeó, los detuvo. Entonces, estas son, digámosle, algunos bosquejos de las nuevas formas de participación de lo social a través de una situación de exclusión retraducido como los indignados de los jóvenes. Hay otra beta también muy importante como no solo una nueva forma de participación en lo social, sino también nuevas expresiones a nivel del espacio público. La otra beta es la cultura. Es decir, si la política para una gran parte de jóvenes ya no tiene sentido, o sea, ya no tiene significado, ¿para qué voto? Entonces, el lugar que ocupa ahora es la cultura. ¿Y cómo vemos en el ámbito de la cultura? Y cuando hablo de la cultura, no me refiero a la cultura culta, ¿no?, de Beethoven, ¿no?, de Vivaldi, de Picasso en los museos, sino vamos a entender la cultura como esos grandes matrices de sentido y de significado, la circulación de sentido y significado para la vida social. Retraducido es: hagan un ejercicio y recuerden, digamos, de la última protesta callejera, cual sea. Y se darán cuenta que además de que los jóvenes son protagonistas, la clave cultural está en que van protestando y van haciendo performance, o van haciendo teatro, o a través de la música, ¿no?, un concierto, protestan, ¿no?, en contra de la represión, o protestan a favor de la equidad de género, o protestan a favor de las minorías sexuales, es decir, protestan a favor de los gays, de las lesbianas y demás. Pero el código es cultural. Teatro, performance, música, instalaciones, dibujo, música, ¿no?, y así sucesivamente. Entonces, a eso me refiero
con nuevas formas de participación en lo social y nuevas maneras en la expresión que tienen que ver con la cultura, ante el vaciamiento de la política. Y me parece que esto, para los que trabajan o trabajamos en el ámbito cultural, es una clave cuando nos acercamos con los jóvenes. Uno de estos códigos que sí les crea sentido, que sí les crea significado, es justamente estas maneras, ¿no?, de la expresión en lo cultural. El otro contexto, me parece, que habría que desglosarlo, es los contextos sociales. ¿Y a qué nos referimos con los contextos sociales? Ubicados más del lado de nuestro país y de América Latina. Un aspecto central es que nuestra sociedad mexicana es una sociedad conservadora, muy conservadora. Si es una sociedad muy conservadora, entonces, retraducido, nuestras familias, en términos amplificados, entonces también son muy conservadoras. Si esto es así, entonces, uno de los climas que se sigue gestando en los núcleos familiares es el de las violencias. Retraducido, si no me falla la memoria, y las cifras a nivel internacional y nacional, UNICEF, por ejemplo, o el DIF, dan de 6 a 10 jóvenes o adolescentes o niños, de 6 a 10 han observado la violencia en su ámbito familiar. De 6 a 10. O sea, es el 60%, es una cifra muy alta. Y si esto lo ligamos con que, según los teóricos, los psicólogos, la violencia se aprende, entonces si la observan, entonces ahí hay un mecanismo de como cognitivo de aprendizaje, porque entonces en la imagen de esos niños o jóvenes se empieza a gestar de que los problemas se solucionan a golpes, como el padre golpea a la madre o golpea a su hermano o a su hermana o entre ellos. Pero la otra cifra, que también es muy delicada, es 4 de 10, el 40%, han sido objetos de violencia, es decir, han sido golpeados. Y si esto también lo ligamos con la cuestión teórica, en el entendido de que hay muchas probabilidades sociales y culturales de que aquellos de que sufrieron violencia la tienden a reproducir cuando tengan sus vínculos, ya sea de noviazgo, o cuando tengan a su pareja, o cuando tengan a su familia. Entonces, la situación es, en términos sociales de violencia, muy delicada. Es muy, digámosle, preocupante. Últimamente han salido algunas encuestas por parte de la UNAM con respecto a la tolerancia de los jóvenes en relación a algunos temas. Y lo más interesante es que los jóvenes, en su mayoría, como el 60%, difícilmente les gustaría tener un amigo que tenga una orientación sexual, ¿sí?, como gay. O hay jóvenes, igual como el 63%, que estarían de acuerdo en violar los derechos humanos de aquellos delincuentes que cometieron el delito que hayan cometido. O están a favor de penas como de muerte para formas de castigo o penas muy duras en relación a la delincuencia. Entonces, retraducido, una parte de nuestros jóvenes son conservadores.
Y me acuerdo mucho lo que decía Juan Ignacio Paico Taibo II, el escritor. Decía algo así como, híjole, ser joven y conservador ha de ser muy aburrido, ¿no? Esto entonces lleva a la consideración que al interior de la condición juvenil hay intolerancia. Al interior de la condición juvenil se ejerce la violencia. Y esto lo ligo en términos, digámosle, sociales, porque si a mí me preguntaran socialmente cómo definiría o qué es ser joven contemporáneamente, diría, en el caso mexicano, que ser joven es una posibilidad de morir de joven en este país. Y esto lo ligo rápidamente al otro contexto, que es el contexto cultural. Creo que si vamos, fíjense, ligando aspectos del contexto económico que les platiqué, del contexto político que les referí y de este social que les acabo de mencionar, entonces, en lo cultural, una de las cuestiones más delicadas y ligado con lo que acabo de decir, de que actualmente ser joven es una posibilidad de morir de joven, es el aumento de la criminalización de la condición juvenil. Lo explico. En el imaginario, por ejemplo, de los cuerpos de seguridad del Estado, y cuando hablo de los cuerpos de seguridad del Estado, me refiero al Ejército, me refiero a la Marina, me refiero a la Policía Federal, me refiero a las policías estatales y o municipales y a las policías del gobierno del Distrito Federal. Pareciera ser que en su imagen, en términos amplificados, un joven es como una posibilidad muy fuerte de ser sicario o de ser narcotraficante. Y por lo tanto es no solo sospechoso de ser joven, sino sospechoso por joven de ser sicario o de ser miembro del crimen organizado. Y esto complica la situación porque lleva a el abuso de autoridad de estos cuerpos de seguridad del Estado y lleva a la violación constante de los derechos humanos de estos jóvenes. Tenemos ejemplos muy dolorosos que recientemente han sucedido. El caso de los jóvenes del TEC de Monterrey en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde el ejército dispara y asesina a 2 destacados jóvenes estudiantes. La primera explicación que dieron los militares era que eran sicarios o que eran narcos. Y después, con la información, nos dimos cuenta que el ejército les plantó las armas y que eran unos destacados estudiantes. Un escándalo político que llevó incluso al rector del TEC de Monterrey en la ciudad de Monterrey a renunciar como una forma de protesta. En el caso, por ejemplo, de la delegación política aquí en Iztapalapa, que Iztapalapa han de saber, los que son de otra región, es una de las delegaciones más complicadas, casi se conoce como el laboratorio social porque ahí pasa de todo. Hay unos jóvenes en una esquina, hay un policía o unos policías, algo se hacen de palabras y entonces por ser jóvenes la policía saca las armas, dispara, balea a uno y asesina a otro. La explicación era de que eran maleantes probablemente o que estaban implicados con el crimen, situación que no fue así. El ejército ha baleado familias donde han ido niños y donde han ido mujeres y donde han ido jóvenes. Y la criminalización está clarísima ahí. Y si esta agravante
por ejemplo, si además de ser sospechosamente sospechoso de ser joven, y si además eres moreno, y probablemente habitas las zonas más desfavorecidas, los barrios, las periferias de las ciudades, entonces tienes más probabilidad de ser detenido por la condición social. De ahí que entonces hay una criminalización también por la cuestión de clase. A mí me ha tocado ver en algunos centros comerciales del DF Costco o las bodegas estas de Aurrerá comercial o las megas, en donde algunos jóvenes, todos fachosos o pandrosos como le llaman, entran a los centros comerciales y por su apariencia entonces se duda de ellos y les ponen un policía atrás o un policía atrás va de ellos, porque qué tal si hacen algo o se roban algo. Entonces ahí hay una imagen como de posibilidad de criminalización. La otra parte de la criminalización es en términos de justamente algunas prácticas sociales y expresiones culturales. Retraduzco. En algún concierto de música, cual sea el grupo, desde los Tigres del Norte hasta Café Tacuba o Manu Chao o el Vicentillo, no el Junior de los narcos, sino el otro, el Potrillo. Pero regularmente una parte de jóvenes consume drogas, ya sea desde alcohol o marihuana o lo que fuese. Lo que hace la policía entonces es criminaliza una expresión cultural que está también reconocerlo como falta administrativa. ¿Cómo es que criminaliza? Luego ve a los jóvenes, los detiene, a lo más que les encuentra puede ser un carrujito de marihuana. El despliegue de la fuerza policíaca es desmedido con respecto a esa práctica. Porque entonces llega una patrulla, llega la patrulla del sector, ya son 2, ya son 3, ya son 4, se bajan, son como 12, 14 policías radiando, sí, mire, pareja, aquí encontramos unos jóvenes con un carrujito de marihuana. Hagan de cuenta como si hubieran detenido al mismísimo Chapo Guzmán, que ya sabemos que políticamente en cualquier momento nos van a decir que ya lo tienen detenido. Hay una criminalización, porque se les detiene, se les extorsiona, se les pasea, ¿no? Y probablemente se les roba. Simplemente por aventarse un carrujito de marihuana o estar cheleando sábado y domingo ante la dificultad de poder acceder a otro espacio, como puede ser un deportivo. Algunos jóvenes juegan la calle, y entonces es una falta administrativa, pero además están tomando sus caguamas Corona o lo que fuera, y entonces llega la policía y se los carga. Es falta administrativa, pero la forma y la manera, el abuso del poder, entonces ahí hay una parte de la criminalización. De tal suerte que entonces estos contextos que les acabo de referir me llevan a mí a afirmar que así como estamos pensando a los jóvenes, o retraducido, pensar a los jóvenes o a la conducción juvenil contemporánea es también pensar al país. En tanto que los jóvenes, no solo por su peso numérico, sino por su valor simbólico, lo que representan, es para mí el sector más llamativo, a partir del cual, si lo vamos comprendiendo, podemos ir entendiendo también qué está pasando a nivel de país y a nivel nacional. De ahí que
esta situación nos lleva también a decir que el Estado mexicano, el Estado latinoamericano y sus instituciones no están mediando ya el conflicto ni la tensión social. Es decir, el Estado mexicano y latinoamericano dejó de ser ese Estado benefactor. Ese Estado ya no aparece en sus funciones, que las fue perdiendo, dado este clima de privatizar las funciones del Estado. Es decir, el Estado le preocupa poco y casi ya no invierte en educación. Y si ya no invierte en educación, entonces privatiza la educación y viene el crecimiento de todas las escuelas privadas. De tal suerte que una parte de la educación en México es un negocio, más que una posibilidad o un proyecto para desarrollo del país. De tal suerte que se les niega a una parte de jóvenes ese sitio o ese lugar en términos de posibilidades de desarrollo de ellos mismos. Si el Estado está siendo muy debilitado o si el Estado está muy frágil, entonces esto lleva a que empiecen a aparecer nuevos sujetos y nuevos actores sociales que le disputan la legitimidad al Estado. Entre esa legitimidad está la violencia. Se supone que el Estado administra la violencia. La pregunta es, ¿quiénes son esos nuevos actores o nuevos sujetos que le disputan al Estado su legitimidad y que además están en ese sentido haciendo las acciones que el Estado ya desatendió? El crimen organizado. Las cifras que tenemos con respecto al crimen organizado son terribles, ¿eh? Se calcula que el crimen organizado está reclutando o ha reclutado entre niños, adolescentes y jóvenes entre 30,000, mínimo, 30,000 a 40,000 chicos. ¿Por qué el crimen organizado tiene el atractivo, la capacidad de reclutar? Hay que reconocer que también una parte del crimen organizado recluta de una forma forzosa. Y los que se niegan, entonces los ejecuta, los masacra, y por eso también podemos entender algunas masacres cuando de repente uno ve 30, 40 jóvenes asesinados. Probablemente en su calidad de migrantes y de jóvenes se negaron a ser reclutados y por lo tanto el crimen organizado los ejecuta. ¿Qué hay con aquellos de los que no los forza? Y esto a veces no les agrada mucho a la clase política de este país cuando lo mencionamos. El crimen organizado está ofreciendo modelos identificatorios a los niños y jóvenes, en tanto que el Estado y sus instituciones ya no lo ofrecen. Una parte de jóvenes más de clase media se pregunta, ¿y para qué estudio? Si la calidad de la educación que me ofrece el Estado es muy baja. Y además, la educación que me ofrece el Estado no me va a garantizar, después de tantos años de estudio, el hecho de que mis condiciones de vida a nivel económico y cultural mejoren. ¿Qué me ofrece el Estado a nivel laboral? Te preguntan algunos jóvenes. Los peores trabajos los tienen los jóvenes. Los que más trabajan en términos de horas son los jóvenes. Quien tiene condiciones más precarias al interior de los jóvenes son los jóvenes en el campo, los jóvenes rurales o los jóvenes indígenas. Además, no me ofrece ninguna posibilidad de construir una identidad como joven trabajador, porque ya las plazas ya no existen. Ahora es trabajo por horas, sin contrato, sin aguinaldo, sin prestaciones sociales. Es decir, sin ninguna posibilidad de construir un horizonte
de presente, de vida. Entonces, mejor me empleo para el crimen organizado. Y es por eso que uno puede encontrar ahí que, nos agrade o no, el crimen organizado está dando modelos identificatorios, porque el Estado, ese Estado benefactor, ese Estado que se está borrando, ya no los da. Y de ahí podemos encontrar las pintas en términos de prefiero morir joven y rico que pobre y viejo. Y eso es grave, y eso es muy, muy delicado. Paso rápidamente al segundo eje, que son los aspectos teóricos. No voy a ser tan denso en la cuestión teórica, simplemente voy a hacer algunos señalamientos. Los jóvenes, digámosle que es una categoría de análisis que nos permite comprender lo social. Y los jóvenes es una categoría de análisis que la podemos anclar o que la podemos situar en un tiempo y en un espacio, tiempo definido, tiempo histórico y espacio social. Esto lo digo porque si lo ligamos en esas coordenadas, evidentemente nos da claridad para entender que no es lo mismo los jóvenes con estos contextos, digamos de siglo XXI, con los jóvenes de la década de los 60 o de los 70 o de los 80. De tal suerte que no hay una forma de ser jóvenes. Es decir, los jóvenes son heterogéneos, son múltiples, son diversos. Hay distintas formas de ser jóvenes. Si hay distintas formas de ser jóvenes, entonces, ¿qué es lo que hace justamente que sean diferentes? El género. Es decir, no es lo mismo ser joven hombre que ser joven mujer. Y regularmente cuando uno habla de jóvenes pareciera como que si todos fueran hombres, y no es así. Y no es lo mismo porque el género es una construcción cultural a partir de la diferencia sexual. Retraduzco. Cuando nace una niña, entonces se construye su género femenino a través de educarla como se espera que sean las niñas. Cuando nace un varón, un hombre, su género es masculino. Pero a partir de que es un hombre, término de sexo, entonces se le educa de lo que nuestra sociedad mexicana considera que debe de ser un hombre. De ahí podemos entender la configuración en términos de que la forma hegemónica o dominante de ser mujer pues todavía es muy tradicional. En la casa, su aspiración desde este lugar, ser madre y demás. Del lado del varón lo hegemónico es pues, todavía con toda la cuestión del machismo. También la diferencia de ser jóvenes tiene que ver con el asunto de la clase social. O sea, no es lo mismo ser un joven con recursos económicos donde se pueda pagar una colegiatura en el TEC de Monterrey o en el ITAM o en el Ibero que ser un joven que va a la UNAM o que va a la UAM. Entonces la clase social también hace un marcaje de diferencia. La etnia, la raza. O sea, no es lo mismo ser de las juventudes indígenas de Oaxaca que ser de las juventudes mestiza o de clase media del DF. Esas coordenadas van haciendo las diferencias de ser jóvenes. Y lo otro, lo adolescente. La adolescencia es una edad biológica. Es decir, el adolescente, o cuando uno trabaja desde el lugar del adolescente, es que el adolescente, como edad biológica, tiene la capacidad de reproducción de la especie.
por todos los cambios a nivel físico en el hombre como en la mujer. Entonces la adolescencia apunta a su edad biológica. La juventud es una edad social, porque tiene la capacidad de reproducción en lo social y en lo cultural. Esa es como la diferencia a nivel, digámosle, teórico. Y esto es importante en términos de que si su mirada está más del lado de adolescente, entonces los contenidos de lo adolescente pues van más del lado de esto, de lo que siempre se trabaja, de la menarquía, la menstruación y demás. Creo que una tensión importante es los mundos juveniles y los mundos adultos. Aclaro. La identidad juvenil siempre se define en contraposición al otro diferente y distinto de lo joven. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es lo distinto y diferente de lo juvenil? Una respuesta rápido es lo no joven. ¿Y dónde está la imagen de lo no joven? Los mundos adultos. Retraducido. Lo que más desean una gran parte de los jóvenes, hombres como mujeres, es diferenciarse de sus padres, parecerse lo menos a ellos para parecerse más a sus cuates. Y ahí es donde se configuran los agrupamientos juveniles. De tal suerte que hay un momento, si la juventud es una etapa de la vida social por la que se pasa, es decir, no por la que se está permanentemente, como cualquier otra etapa, alguna vez en la vida van a dejar de ser jóvenes, como nosotros ya dejamos de serlo. Entonces, si esto es así, entonces esto lleva a que una de las formas privilegiadas contemporáneas de ser jóvenes es agruparte con alguna inscripción identitaria de lo juvenil. Y a lo mejor te acomoda más identificarte como estudiante, o identificarte como yuppie, o como fresa, o como mi rey, o los mis reyes ahora que son los jóvenes neo juniors, digamos, o los más adinerados, que tienen una concepción del mundo y tienen prácticas sociales y expresiones culturales también. O a lo mejor les interesa más ascribirse a la escena oscura y se hacen darquetos o góticos. O a lo mejor les interesa más la cuestión de circular la ciudad y el arte callejero y se hacen grafiteros o hip hoperos del lado de la música. O a lo mejor también son patinetos, ¿no? Y se hacen skate. Y así sucesivamente. De tal suerte que entonces, aquí tenemos ya una de las características de la condición juvenil contemporánea. De lo que se trata, entre otras cuestiones, es de ser lo más diferente y distinto al otro, para poder ser. En la definición identitaria o la afiliación de pertenencia a que haya lugar. Y esto conlleva a una clave importante. Una gran parte de estos jóvenes, ¿sí?, van a socializar más con su grupo de pares que con los espacios de los adultos. Les va a aburrir mucho ir a la fiesta de la familia tradicional o ir a visitar a los abuelos. Prefieren mejor irse con sus cuates, a donde sea, a los centros comerciales, ¿no?, a un concierto, a andar nada más vagando la ciudad, a irse a una fiesta o a la casa de alguien, que estar con la familia, porque su grupo de identificación es otro parecido y similar. De ahí entonces, digamos, estos son los andamiajes teóricos en donde pasaría rápidamente a el tercer eje, que tiene que ver con donde yo veo, digámosle, las categorías de análisis de la condición juvenil. Y aquí entonces, para irle variando didácticamente, voy a utilizar el pizarrón, ¿sí?
Entonces, ¿dónde yo veo estas categorías de análisis? Una de ellas es el cuerpo. A mí me queda cada vez más la impresión de que en el territorio del cuerpo, en el lugar del cuerpo, es donde se están dando una serie de disputas en lo que hemos denominado los mundos adultos y los mundos juveniles, y que incluso también se visibilizan o se miran de una mejor manera en el espacio educativo, ¿sí?, por una parte, y en el espacio familiar por el otro. Y cuando hablo del cuerpo, reitero, tiene que ver que el cuerpo, espacio, territorio, pareciera ser que es de lo poco que les queda a una parte de jóvenes, hombres como mujeres, en términos de decidir su diseño corporal. Y cuando me refiero al diseño corporal, estoy hablando de la estética. O sea, qué tan fachoso no estés, si te pintas el cabello de algún color, si te lo tatúas, si te lo perforas, si vas de determinado tipo de emblemas en función a la inscripción identitaria, oscuro si eres de gótico o de arqueto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una pregunta inocente, aunque muy fuerte, es: ¿a quién le pertenece el cuerpo? Una respuesta probablemente tentativa diría: pues a quien lo habita. Y pareciera ser que no. ¿Por qué? Porque en el ámbito educativo, ¿sí?, la autoridad, ¿no?, las autoridades, ¿sí?, que tiene que ver con los maestros, ¿sí?, o incluso también, creo que todavía existen y se les denomina así, los orientadores vocacionales, se construyen la idea o la imagen de que sus chicos, adolescentes o jóvenes, fueran como parte del mobiliario de la escuela y que también les pertenece. Y como que si les pertenece, con todo y cuerpo, entonces ellos se dan la facultad en el espacio educativo de decirle a un chico: ¿sabes qué? Con esa facha a mi clase no entras, así es que te sales. O en mi clase, ¿sí?, no acepto gente que venga tatuada o que venga perforada. Entonces, fíjense, ahí hay una disputa en relación a quién le pertenece el cuerpo en términos de la decisión, de la facha, de la estética que uno desea tener y aportar. Y en el ámbito educativo, recordar que es uno de los espacios, junto con el ejército, más antidemocráticos que tenemos. ¿Sí? Y a mí me llama mucho la atención que actualmente pareciera ser que solamente se está mirando, ¿no?, la violencia entre los jóvenes y los estudiantes, el famoso bullying, que es grave, delicado. Sin embargo, tanta atención al bullying que sí hay que darla, invisibiliza que en el espacio educativo como comunidad, ¿qué me dicen de las otras violencias? Las violencias de algunos profesores, ¿sí?, en términos de que van, ¿sí?, y les arrancan las arracadas a algunos de sus alumnos porque consideran que esa no es la forma de decorarse el cuerpo, ¿no? O a las mujeres las sacan y las corren porque igual van de fachosas, ¿sí?
Algo parecido pasa en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, ¿eh? Fíjense, si la coordenada hablábamos en términos de que se ejerce violencia, entonces en el ámbito familiar, y regularmente los jóvenes se van a diferenciar, ¿sí?, de sus padres, y esa diferencia pasa por la estética. Entonces eso quiere decir que probablemente, ¿sí?, el papá o la mamá va a decir: cámbiate, qué visionuda estás, cómo vas a ir hacia la fiesta, qué vergüenza. Y entonces ahí hay una disputa de control de la estética corporal del hijo o de la hija, porque en el imaginario de una parte de los padres de la mayoría de nuestras familias, que además, recuerden, son conservadoras, es que así como nosotros, papá y mamá, les dimos la vida, por lo tanto nos pertenecen completitos, con todo y cuerpo y estética. Y entonces ahí yo controlo el cuerpo de mi hijo y de mi hija porque yo le di la vida. Te cambias. Así no vas, ¿sí? Mira, nada, pareces carcelera, ¿no? Quítate esas fachas y demás, y te cambias ahorita. Pues ahí hay justamente la tensión y el conflicto. El otro ámbito en relación a las categorías que yo considero importantes para tratar de entender las nuevas formas de la condición juvenil contemporánea, tiene que ver ahora sí me falló la tecnología. ¿Aquí? ¿Color? No supe. Aquí. Y otra vez. Sí. Les decía, la otra categoría son lo que se llama las nuevas tecnologías de comunicación, que ya no son tan nuevas, ¿sí? Y creo que este es uno de los marcajes de la condición juvenil contemporánea, como tal, en América Latina. Es decir, es una generación que tiene mucha habilidad para el manejo de la tecnología, el ciberespacio, los BlackBerry, las páginas web, ahora Twitter, Facebook y demás. Y lo que está pasando con la nueva tecnología es que esta tecnología aproxima y posibilita a los jóvenes construir, ¿sí?, construir comunidades juveniles de sentido, comunidades juveniles de significado, de tal suerte que, fíjense, una parte de la protesta juvenil se lleva a cabo a través del ciberespacio. ¿Qué hicieron los jóvenes indignados en Madrid y en Barcelona? Empezaron a comunicarse con el BlackBerry. El Estado en la institución no podría intervenir el BlackBerry. Con el BlackBerry se hacían comunidades, es decir, yo tengo mi BlackBerry y te mando un comunicado a otro usuario de BlackBerry, de tal suerte que si yo tengo otro sistema, no puedo entrar a esa comunidad. Y así fue, como incluso el Estado español, creo que BlackBerry es una empresa
inglesa, no estoy muy seguro. Supongamos que sí. Entonces el Estado español le pidió a la empresa BlackBerry que le diera chance de poder intervenir la comunicación. Entonces, las tecnologías son claves, son importantes. Y esto nos asusta a los mundos adultos, porque en la imagen del mundo adulto pareciera ser que esa tecnología, pareciera ser que es un nuevo valor, que sí lo es, para los jóvenes, que nosotros no lo entendemos. Y estamos muy preocupados de que pasen tanto tiempo. Hay que tener precauciones y cuidado, justamente. O sea, todo lo que tiene que ver con la red de trata de blancas, de pederastia, se da en el ciberespacio. Sin embargo, es una tecnología que ayuda y que aproxima a la construcción de comunidades de sentido entre jóvenes. ¿Se acuerdan todo lo que hubo de la revuelta de los emos en Querétaro hace 3 años, 2008? Marzo, si no me falla la memoria. Sucede que se dieron cuenta quiénes eran los que empezaron a usar, porque les revisaron sus computadores y sus teléfonos celulares. Y cuando les revisa la policía, ahí se dan cuenta los mensajes que se enviaban para convocar a la plaza e ir a golpear a los emos. En el juicio que les hicieron, menores de edad, ahí fue donde se dieron cuenta. Entonces, a lo que voy. La tecnología es algo muy importante que hay que considerar. Y el otro aspecto, para ya ir cerrando, es que de algún lugar ya lo mencionamos, pero que tiene que ver con la otra categoría. Eso. Las violencias. Es decir, mucho tiempo se ha considerado que casi ser joven, a ver, es esto y esto. Se ha considerado que ser joven casi es sinónimo de ser violento. Y no creo. Quizá la pregunta es, ¿los jóvenes por ser jóvenes son violentos? ¿O es que los jóvenes viven en mundos violentos? En el caso de nosotros, yo estoy más por esta segunda, digamos, de reflexión. Yo creo que los jóvenes y todos nosotros vivimos en mundos violentos. Una de las características es que la violencia tiene que ver con el poder, con el ejercicio del poder, unos con respecto a los otros, ¿sí? Individual, colectivo, grupo. Pero además, actualmente, los jóvenes padecen más la violencia de la que la ejercen. Y esa es una característica importante. Padecen más que la que ejercen, que la ejercen. Y algo de lo que decía Monsiváis, el Monsi, mejor conocido como Carlos Monsiváis, que ya murió, decía, uno de los códigos a partir de los cuales hablan las ciudades contemporáneas y en América Latina es el código de las violencias. Pues yo creo que las violencias es otro de los, digamos, de ejes a partir de los cuales van definiendo la condición juvenil contemporánea. Y el otro aspecto, y con esto termino, son los consumos culturales. ¿Sí?
Cuando me refiero a los consumos culturales, o me refiero a las industrias culturales, ¿sí? Me estoy refiriendo al cine, a la música, por ejemplo, los cómics, ¿sí? Pero creo que la música, para la mayoría de los jóvenes, independientemente de la adscripción identitaria a la que pertenece, la música es una matriz, ¿sí?, de sentido y de significado, a partir de lo cual van construyendo sus identidades. Explico. Cuando un joven compra el último disco de los Tigres del Norte, no solo compra el bien material, el CD como tal, sino que a través de comprar el disco, tiene acceso al universo simbólico del mundo de los Tigres del Norte. ¿Y cuál es el universo simbólico de los Tigres del Norte? Habla de la migración. Entonces, probablemente a un joven que haya tenido vivencias como migrante, probablemente le cree sentido y significado y se compra el disco de El Tigre del Norte. Pero sin embargo, es un joven, ¿no?, clase mediero, enamorado. Probablemente se va a comprar el último disco de Luismi, que son baladas románticas. Pero no solo es el consumo material del CD, sino es el consumo simbólico, es decir, lo que le dice la música, ese es el consumo. Y me parece que la música es uno de los grandes elementos de configuración de identidad juvenil, independientemente del género de música. Recuerdo mucho, aunque ya han pasado bastantes años, principios de los 80s, ustedes lo conocerán o lo habrán escuchado, Alejandro Lora. Antes no era tan conocido como ahora. Antes no salía en Televisa, ni tenía una hija que lo metiera en problemas. Va a la UAM y hace un concierto, el Three Souls, in my mind en esa época, ahora el Tri. El Tri de Lora, no el Tri de Bora, cuando dirigía la selección. Y él dijo una frase que me parece es muy, muy significativa y verdadera. Él dijo: mientras haya música, mientras haya rock and roll, habrá jóvenes. Porque el género del rock o del rock and roll, sí, es una música hecha por jóvenes para jóvenes. Porque estas músicas que consumen los jóvenes habla de las vivencias, habla de la cotidianidad, habla de las situaciones como joven que se están viviendo y se están experimentando. Por ejemplo, para mí una de las músicas más potentes y más fuertes, con mucho bagaje a nivel de lo político, con clave cultural, es el hip hop. Ustedes escuchan a Calle 13, por ejemplo, que se ganó 8 Grammys anoche, antenoche, en la semana, ¿no? O sea, como uno escucha a Calle 13, uno ve en sus letras toda la cuestión de la disidencia social, digamos, ¿no? O en el hip hop, letras a favor de la equidad de género, a favor de las minorías, preocupados por el calentamiento global o el SIDA. Entonces, la música me parece como, ¿no?, una industria o un consumo es de las más potentes, ¿sí? Muy bien, entonces, conforme les dije al inicio de la exposición, aquí termino.